A H2U los saludables. Antes que todo, darle las gracias a Columbia Páez, periodista del Nuevo Herald, que hizo un artículo muy detallado sobre todo este problema del campo de la ansiedad y de la depresión, y en ella nos incluyó a nosotros. Gracias a eso tenemos una serie de invitados aquí hoy que le damos a ellos también las más expresivas gracias por estar con nosotros. ¿Qué cosa es el H2U? Ya se le va a entregar papeles a todos ustedes para que puedan saber. Aquí queremos aprovechar al médico hoy al máximo. Esta es una conferencia que los invito desde hoy, todos los meses, el último viernes de cada mes, a las 9:30 de la mañana, siempre tenemos a un especialista que les habla sobre una charla determinada. Y sin más, vamos a entrar. Tenemos aquí con nosotros hoy, como les dije anteriormente, al doctor Bernardo García Granda. Doctor Bernardo García Granda, psiquiatra, médico de muchas personas, entre ellos de Jesús Angulo, porque el hecho de que tener un estado depresivo o de ansiedad no quiere decir que estemos locos. Hay ese tabú, ese miedo, y ese miedo tenemos que romperlo nosotros mismos, para que se sientan bien todo el que venga aquí a oír hablar de eso. Sin más, le doy la palabra al doctor Bernardo García. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, decirle al camarógrafo que yo me voy a mover, así que tiene que seguirme. No me voy a quedar de pie aquí como un sargento. Les agradezco mucho que me hayan invitado hoy aquí y les voy a decir por qué. Porque yo me paso el día entero, de lunes a viernes, escuchando a las personas, oyendo. Y no tengo tiempo nunca, no tengo oportunidad de expresarme yo. O sea que, claro, todo el mundo viene a descargarle al psiquiatra, ¿verdad? Porque sí, todo el mundo dice, bueno, mi hija no me quiere oír, mi hijo, mi nieto, entonces van al psiquiatra a hablar. Así que yo me paso el día oyendo a todo el mundo hablar y yo me quedo, que trato de hablar y no me dejan. Después llego a la casa y mi señora pues empieza a hablarme también de todos los problemas del día, y entonces yo me acuesto a dormir y no hablaba con nadie. Así que lo invitamos toda la semana. Eso es lo que hago. El viernes vengo aquí y descargo todos los problemas que yo tengo con ustedes y ustedes me ayudan a mí. Una de las primeras preguntas que siempre me hacen es que si yo soy pariente del señor Bernardo García de la funeraria. Porque entonces pero yo no vine aquí para ir al entierro. Yo les digo, no, yo soy psiquiatra y les digo ya desde ahora que yo no soy pariente del señor Bernardo García, ni lo conozco. O sea, conozco la funeraria, por supuesto, como todos nosotros. Pero no soy pariente de él. Esa es la primera pregunta que me hacen. No vende caja tampoco. Hay dos preguntas también que son importantes para ustedes, es que la diferencia, y esa es otra pregunta que todo el mundo me hace, ¿cuál es la diferencia entre el psiquiatra y el psicólogo? Y lo que dijo Angulo, que si yo no estoy loco, ¿por qué me mandan al psiquiatra? ¿No? Esas son las otras dos preguntas que todo el mundo se hace. Y la respuesta de la primera es que la psiquiatría y la psicología se parecen mucho. O sea, el psiquiatra y el psicólogo tratan las enfermedades de los nervios, las enfermedades mentales o nerviosas, como ustedes le quieran llamar. Lo que pasa es que el psiquiatra es médico, o sea, vamos por dos ramas diferentes. El psicólogo estudia la psicología humana y después lo que hace es psicoterapia. Hace también esos test psicológicos que ayudan para encontrar qué personalidad uno tiene, qué trastornos tiene uno psicológico que necesite ayuda. Entonces ellos hacen test. Nosotros no hacemos eso. Nosotros vamos a la escuela de medicina primero, nos hacemos médicos, y después consideramos a la psiquiatría como una rama de la medicina. ¿Okay? Entonces lo que estudiamos son las enfermedades mentales o nerviosas. Creo que ya les contesté las dos preguntas, las tres que me hace todo el mundo. Ahora, hoy vamos a hablar de ansiedad y depresión, pero yo quería, antes de hablar de eso, decirle, bienvenido, hablarle de que la psiquiatría trata un número muy grande de enfermedades y trastornos mentales. Existen los psiquiatras infantiles, de niños, de adolescentes, que no soy yo trato adultos y sobre todo personas de la tercera edad, pero hay enfermedades que comienzan en la niñez. Incluso la esquizofrenia, puede haber esquizofrenia infantil, el autismo que se oye tanto hoy día, retraso mental. Hay ciertas enfermedades que se ven desde la niñez. Eso casi siempre lo tratan los psiquiatras infantiles y de la adolescencia.
La psiquiatría también trata trastornos, problemas de drogas y de alcohol, y casi siempre son también psiquiatras que se dedican especialmente a eso. El alcoholismo, la drogadicción son enfermedades, consideramos que son enfermedades, y si tienen su tratamiento, a veces hay que incluso ingresar a la persona en un centro de rehabilitación. Y hay psiquiatras que se dedican específicamente a esos problemas, pero nosotros como psiquiatras generales, como soy yo, también tratamos alcoholismo y drogadicción. ¿Por qué? Porque se ve mucho la combinación de drogadicción y de alcoholismo con enfermedades mentales. Muchas veces la depresión lo lleva a uno al alcoholismo, o viceversa, personas que son alcohólicos y también se deprimen. O sea, se ven esas dos enfermedades juntas. También tenemos en psiquiatría los trastornos que se llaman del pensamiento, a diferencia de los trastornos, vamos a decir, afectivos. El trastorno del pensamiento es lo que nosotros decimos la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, o sea, psicosis, la persona pierde el contacto con la realidad. El esquizofrénico, la persona con esquizofrenia, padece de lo que se llaman alucinaciones, puede ser que oigan voces que le están hablando, ese tipo de trastornos. Esos son los trastornos del pensamiento y se tratan con ciertos medicamentos, pero hoy no vamos a hablar de eso. El otro grupo grande son los trastornos afectivos, o sea, del estado de ánimo. Tenemos lo que es la ansiedad y la depresión, son los dos principales. Después también tenemos otros trastornos que tampoco vamos a hablar de ellos hoy porque por supuesto no tenemos tiempo. Trastornos de la personalidad, las personas que a veces, por ejemplo, narcisistas que se creen que son lo mejor del mundo, las personas antisociales, esos son los ladrones, los asesinos que no tienen conciencia, hacen las cosas y no se sienten culpables. O sea, y es un trastorno de la personalidad. Todo eso empieza normalmente en la juventud. Los trastornos de la personalidad comienzan en la adolescencia por lo general. Además de esos trastornos tenemos otros que se ven más en las personas ya mayores, que son las demencias. La demencia cuando uno va empezando a perder la memoria o la concentración, tienen dificultad para, por ejemplo, calcular, hacer cuentas, ese tipo de cosas. Uno se va dando cuenta al principio. Llega un momento que va perdiendo esas facultades, son facultades del cerebro. Eso casi siempre se debe a un trastorno en el mismo cerebro de la persona, que va fallando ciertas neuronas, ciertas sustancias en el cerebro y va perdiendo esa capacidad, a veces lentamente y a veces de repente. Ese es otro tema que podemos hablar otro día, pero claro, tampoco podemos hablarlo hoy porque no acabaríamos nunca. Necesitaríamos estar aquí el día entero, ¿no? Pero bueno, Angulo lo que quería que hablara hoy más bien era de depresión y ansiedad. Vamos a poner aquí. Hay dos palabras que quiero poner aquí. Inquietud, bueno, no me cabe, pero bueno, y melancolía. Ok. Los antiguos, así como hablaban de la ansiedad y la depresión. Esto dice mucho. Ansiedad e inquietud. Inquietud, ¿por qué? Porque la persona está siempre inquieta y no necesariamente inquieta por fuera. No es que esté temblando, inquieta por dentro. Es una incapacidad de estar calmada. Siempre tiene una ansiedad, un estado como de preocupación de que si mi hijo o mi hija salen a la escuela o al trabajo, ¿qué les va a pasar en el camino? ¿No? O sea, es una preocupación constante. Esta inquietud o ansiedad casi siempre comienza desde la juventud. Hay personas o niños que desde la niñez ya están preocupados, son niños preocupados en el colegio, en la escuela. Después en la adolescencia, pues la preocupación se pone peor. Se preocupan por el novio, porque si el novio la va a dejar o la novia la va a dejar, etc. Después se casan y entonces están con preocupaciones constantes de los hijos. O sea, es una inquietud que no cesa.
esa es la ansiedad. Ahora, dentro de la ansiedad hay muchos diferentes tipos de ansiedades o de enfermedades, como nosotros le llamamos, ¿no? Está la ansiedad generalizada, que se llama, que es la más común, y es esa persona que siempre está preocupada, como digo yo, ¿no? Y ansiosa y desesperada por todo, y no descansa, la mente no descansa, vamos a decir. La persona le falta el sueño, no puede dormir bien porque siempre está preocupado, se acuestan preocupados y se levantan preocupados. También esas personas con ansiedad generalizada tienen ciertos síntomas que no saben de dónde vienen, por ejemplo, le duele la cabeza o le duele el estómago, el famoso salto del estómago, que si le duele la espalda, que si le duele aquí, y no le encuentran nada. ¿Por qué? Porque todo es preocupaciones que se transmiten y se convierten en síntomas físicos, pero son verdaderamente emocionales. Así que cuando ustedes ven esas personas así que se están constantemente quejando de algo, a veces puede que tengan algo, no estoy diciendo que no, o sea, por eso hay que ir siempre al médico, ¿no? Pero si no tienen el médico y dicen, mira, no te encuentro nada, te voy a mandar al psiquiatra, no se sientan mal por eso, porque no es que no encuentran nada, hay algo, es la ansiedad, es una enfermedad. Lo que pasa es que se trata diferente, se trata con medicina, con psicoterapia, no necesariamente por ejemplo, medicinas para el estómago o para la cabeza, para el dolor de cabeza, porque no va a quitar la ansiedad, lo que va a quitar es a lo mejor un poco, va a aliviar el dolor de cabeza, va a aliviar un poco el trastorno en el estómago, pero eso va a persistir. ¿Por qué? Porque está aquí en la mente de la persona. Dentro de los estados ansiosos, nosotros tenemos uno que se ve mucho, que es el estado de pánico, ataques de pánico. Eso también se ve, pero se ve más bien en la gente joven. Esto hoy día cada vez se ve más, yo creo que es por el estrés que tenemos, ¿no? El estilo de vida que se vive aquí en Miami y en el mundo entero. Entonces son personas, el estado de pánico casi siempre comienza, por ejemplo, una persona está conduciendo su automóvil, está manejando y de pronto por la carretera empieza a sentirse que le falta el aire, empieza con palpitaciones, las manos como que frías, las piernas, entonces tiene que parar el carro porque se siente como que le va a dar un ataque al corazón, que le va a pasar algo. Eso es un estado de pánico, es una ansiedad al extremo, vamos a decir. Pero no dura mucho, dura unos minutos, vamos a decir 5, 10, 15 minutos, pasa el estado ese de pánico y puede comenzar de nuevo en cualquier otra situación. O sea, la persona puede estar en su casa viendo la televisión y de pronto empieza a sentirse con frialdad en las manos y palpitaciones, etc. ¿Qué pasa con ese trastorno? Que es el cuadro que más se ve en los salones de urgencia, incluso en los intensive care, en los cuidados intensivos, porque parece un ataque del corazón, ¿no? Un heart attack. Porque los síntomas son muy parecidos, le sube la presión a la persona, las palpitaciones, la sudoración, la frialdad, todo eso, y entonces cuando vienen los paramédicos lo llevan a uno al emergency room pensando que puede ser un ataque al corazón. Por lo general la persona cuando ya llega al emergency room, como eso no dura tanto tiempo, se le quitaron los síntomas y dice, mire señor, usted no tiene nada, o señor, usted no tiene nada. Si el médico es inteligente, se da cuenta que es un estado de pánico y le dice, mire, usted tiene que ver un psiquiatra. Pero hay muchas veces en los salones de urgencia, el médico, el enfermero está tan apurado, porque aquí usted sabe cómo esto, que es el corre-corre, le toman la presión a uno, le hacen un electrocardiograma, usted no tiene nada, váyase para la casa. Entonces, ¿qué pasa? Eso se repite y se vuelve a repetir, hasta que llega un momento que alguien se da cuenta, tú lo que tienes es un estado de pánico, ve a ver un psiquiatra, entonces ahí comienza el tratamiento. Pero esa es una enfermedad que se ve mucho, con mucha frecuencia, y que no se diagnostica la primera vez que uno lo tiene porque parece ser otra cosa. Dentro de los estados de ansiedad tenemos también las fobias, que no se ven tanto, pero sí las hay. O sea, los miedos, los temores, ¿no? Qué sé yo, el más típico es el miedo a ciertos animales, a las culebras, ese tipo de cosas. A veces tiene algo que ver con alguna experiencia que uno ha tenido en la niñez, que uno no se acuerda y después continúa en las personas mayores. También hay la fobia que se llama ansiedad social, social anxiety, que son las personas que le llaman el miedo, por ejemplo, a hablar en público. Esto mismo que estoy haciendo, hay personas que se paralizan si tienen que hablar en público, no pueden. Eso le pasa mucho a los estudiantes que están en la escuela y de pronto el profesor le dice, bueno, tienes que ir a la pizarra o tienes que
dar una charla de un libro que leíste. Esos muchachos empiezan con lo muy parecido al estado de pánico, unas sudoraciones, unas palpitaciones, una ansiedad tremenda. Pero ocurre siempre cuando tienen que pararse a hablar con el público, o a veces pasa en ciertos lugares, en un restaurante, se ponen a comer y entonces están con otras personas alrededor y como que no pueden tragar, se siente como con una sensación de ansiedad muy grande, y es y siempre en un ambiente social. Social quiere decir con otras personas, ¿no? que lo están, como que lo están mirando a uno, algo que va a hacer. Eso también es otra enfermedad diferente, pero es dentro del campo de los trastornos de ansiedad. Tenemos el llamado, bueno, en inglés se dice Post-Traumatic Stress Disorder, o trastorno postraumático de estrés. Eso es, lo que quiere decir es que es una persona que ha pasado por un evento muy estresante, pero donde la persona tiene temor que va a perder la vida, o ha visto a alguien perder la vida delante de uno. Por ejemplo, un soldado en combate, una persona que ha sido asaltada en la calle, en su casa, que ha pasado por un incidente horrible en su vida, ¿no? Que ha visto morir a alguien delante de uno en un accidente. Entonces esas personas se quedan traumatizados, por eso se dice postraumático, ¿no? Estrés. Esas personas entonces se pasan tiempo con sueños del incidente, de lo que pasó, se levantan asustados por la madrugada con el pensamiento de lo que pasó. Por el día a veces se ponen a pensar en el incidente ese, lo que pasó, que vieron a alguien morir, o que pensaron que lo iban a matar porque lo asaltaron, etc. Eso es lo que se llama el post-traumatic stress. Y eso también tiene su tratamiento en psiquiatría, con medicina y con psicoterapia. Pero ven, ahí en ese caso hay una causa en particular. No es una enfermedad que comienza en la adolescencia, no, eso es algo relacionado a un incidente que ocurre y le puede pasar a cualquier persona. Yo he visto muchísimos casos con personas que aquí en Miami, como hay tantos problemas de incidentes, de accidentes de tráfico, asaltos, etcétera, se ve mucho. También tenemos, creo que ya he mencionado casi todos los trastornos que hay dentro de lo que es el cuadro de la ansiedad. Vamos a hablar entonces un poquito del otro tema, que es la melancolía. La inquietud es lo que dije yo, la ansiedad, y se manifiesta de diferentes formas. Ya le dije, la ansiedad generalizada, las fobias, la ansiedad social, el post-traumatic, el vivir solo. el pánico. Vivir solo. Bueno, sí, pero sí, vivir solo es una causa, por supuesto, pero vivir solo es más bien esto que vamos a hablar ahora. Dicen que la soledad es mala compañía, y tienen toda la razón. Este es otro término antiguo, se dice melancolía porque viene del griego melan y colis, la bilis negra. La bilis, melan es negro y colis de la bilis. Los antiguos griegos creían que habían ciertas sustancias que provocaban la depresión, y que cuando la persona tenía estas bilis negras, eran las personas que se deprimían, por eso le llamaron así. La depresión yo creo que existe desde Adán y Eva. Me imagino que cuando los sacaron del paraíso se habrán deprimido, y de ahí en adelante siempre ha habido depresión, yo creo. Vemos que los grandes compositores, los grandes artistas, músicos, muchos padecen o padecían de depresión. Los compositores como Schumann y Tchaikovsky, Mozart, todos esos padecían de depresión. Hay historias muy famosas de ellos que dicen que se inspiraban cuando estaban deprimidos, y muchas de las composiciones de Tchaikovsky, los conciertos de Tchaikovsky, los hizo durante épocas de depresión. También escritores famosos, Ernest Hemingway, es un caso muy conocido, porque toda la familia padece de depresión, de los hermanos, los abuelos, tíos, incluso la gente más joven, las nietas de Ernest Hemingway, padecen de depresión. Ha habido muchos suicidios en esa familia. Pero ya le digo, o sea, yo creo que es una enfermedad que ha existido
todo, en la Biblia ahí se ven caracteres típicos de la Biblia depresivos. O sea que los reyes, ciertos reyes que se deprimían. Claro está, la depresión al principio de empezar a tratar de diagnosticarla, estamos hablando de época incluso antes de Cristo, ¿no? O sea, antes, más de 2000 años, se creía que tenía que ver con los demonios. Y entonces la persona depresiva se pensaba que estaba endemoniada y había que sacarle el demonio de adentro. Entonces había muchos tipos de exorcismos y de tratamientos de este tipo para sacar los demonios a la persona. Claro, poco a poco se fue dando cuenta que eso no era así, pero eso no es hace un poco, o sea, eso hace poco tiempo, o sea que incluso hoy día también hay personas hasta que tienen esas creencias, ¿no? De que la persona con una enfermedad mental, no solamente la depresión, pero la esquizofrenia y otras enfermedades son personas poseídas. Esos son a veces ciertas ideas religiosas que tienen algunas personas y por supuesto hay que respetarlas, pero la ciencia de hoy día nos dice que no es así, que sí que es un trastorno químico en el cerebro. La depresión hoy día nosotros la tratamos con medicina porque sabemos que funciona a través de, o sea, como digo yo, son sustancias químicas en el cerebro que están afectadas y que con la medicina eso mejora o se cura. La depresión es una enfermedad que tiene, o sea, puede ser un síntoma, ¿no? Es decir, yo me siento deprimido hoy, pero mañana no estoy deprimido. ¿Por qué? Porque a lo mejor pasó algo ese día, uno se levantó con un dolor y se siente mal y va a ser día deprimido. Pero eso no es la enfermedad de la depresión. Eso puede pasar a cualquiera. Cualquier persona puede sentirse deprimido un día y no pasa nada. Incluso puede sentirse deprimido 2 o 3 días y no pasa nada. O la persona que, por ejemplo, acaba de fallecer un ser querido y por supuesto se va a sentir uno mal, se va a sentir deprimido. Pero esa no es la depresión como enfermedad. La depresión como enfermedad y aquí otra palabra, porque yo estoy solamente escribiendo 2 o 3 palabritas, que yo creo que son las más importantes. Entusiasmo con C, con S, ¿verdad? Sí. Entusiasmo. El español mío es de 6º grado de Cuba. Yo llegué aquí a Miami en el año 61, tenía 12 años. Mis padres. Estaba en La Salle de Miramar, en 6º grado cuando llegaron toda esta gente que no vamos a ni a mencionar los nombres. Y entonces mi mamá enseguida, como todas las madres cubanas, no me van a quitar a mi hijo, ¿no? Y casi que se vuelve loca con el problema ese de que iban a mandarlo uno a la patria potestad, exactamente, la patria potestad. Y entonces pudimos lograr que mi mamá y yo y mi hermana viniéramos. Mi padre que era médico también, tuvo que quedarse porque fue precisamente un mes después de la invasión de Bahía de Cochino. Y entonces yo vine con mi madre y mi hermana que tenía 8 meses. Y entonces el español mío ni llegué al 6º, o sea, estaba en el 6º grado pero no me gradué. Así es que a veces me cuento, a veces digo, bueno, ¿será con S o con C? No me acuerdo bien. Pero bueno, aquí aprendí, he seguido con el español porque por supuesto aquí no se puede vivir sin el español. Y además yo estudié en España, la medicina. Eso me ayudó mucho con el español, porque me pasé 5 años en la Universidad de Zaragoza en España. Y ahí sí que tuve que aprender bien el español. Pero lo que pasa es que... Nosotros somos testigos de que el español es el verdadero español. Sí. Somos testigos porque te oímos cada rato. Bueno, gracias. Pero lo que pasa es que yo no tengo una educación formal, vamos a decir, castellana, ¿no? Porque lo que he aprendido es a través de mis padres, lo que me enseñaron y lo que de 6º grado de Cuba, pero yo después de eso ya no estudié de literatura española ni nada de lo que se estudia después en el bachillerato, ¿no? Lo que estudié fue el high school aquí.
Así que por eso me pasa. Pero bueno, volviendo a la palabra entusiasmo. Esto es lo que falta en el deprimido. A uno le puede decir, sí, hay muchos síntomas. Hay muchos síntomas. Que si no duermo bien, que si no tengo apetito, que si me falta la energía, que si... Pero la persona que está deprimida no tiene entusiasmo. Y es un entusiasmo o una falta de entusiasmo perenne. No estoy diciendo que, como dije al principio, yo me puedo levantar un día y no tener ganas de hacer las cosas. O tengo tantas cosas que hacer que no quiero hacer ninguna. Un día, o dos, o tres. Pero cuando uno se levanta todos los días por la mañana y no tiene ni ganas de levantarse, lo que quiere es estar acostado en la cama y no tiene entusiasmo. O sea, antes a mí me gustaba venir aquí a jugar dominó, pero ya la verdad que no quiero ni ver una ficha. ¿No? Antes a mí me gustaba ir al teatro, pero ya yo no quiero ni ver la televisión. Apaga la televisión, no quiero ni ver nada. Antes yo salía a caminar y ya no tengo ganas ni levantarme de la silla. ¿Para qué vivir? ¿Para qué seguir en esta misma cosa? ¿No? Eso es la depresión. Entonces esa es la enfermedad que nosotros llamamos depresión y la que hay que tratarse. ¿Por qué? Porque eso no se quita solo. Eso hay que buscar ayuda. Ahí es donde hay que ir al psiquiatra. Ahí sí hay que ir al psiquiatra. Y cuando el médico suyo le dice, óigame, yo creo que usted debe ir a un psiquiatra, pero doctor, yo no estoy loco. Usted no está loco, pero usted está muy deprimido. Y a lo mejor el médico general le va a dar una pastillita para que empiece a tomar. Es posible, un antidepresivo. Eso pasa mucho hoy día. A veces porque no hay turno